buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, soy trader, soy inversor y soy analista de mercados profesional. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque esto es el nuevo cierre de Wall Street y quiero que vivas el movimiento y el sabor de Wall Street como lo hacemos los profesionales. Quieto ahí que arranca la cabecera, pero ya. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues ya arrancamos este nuevo cierre de Wall Street y como no puede ser de otra manera, tenemos que arrancar justamente con el batiburrillo que se ha organizado en Francia después de estas elecciones que hemos visto presidenciales y que nos hemos encontrado muchísimas sorpresas. Iremos después a una tertulia político-económica con grandes expertos que nos ayudarán a entender lo sucedido. Seguiremos con noticias de los ETFs en la parte cripto, perspectivas monetarias y financieras para la segunda mitad del año y nos adentraremos en la inteligencia artificial desde el punto de vista de las elecciones y las redes sociales en la política actual. Pero antes, como tiene que ser siempre antes, vamos con esos gráficos, compañeros. Ahí está, 1:58 para que cierre Wall Street y vamos a ver cómo se están comportando los mercados. Y es que aquí lo tenemos ya, justamente podéis pinchar mis gráficos, compañeros, y vamos a ver cómo está el Dow Jones de industriales. Fijaos, ahora mismo lo tenemos prácticamente plano, 0,01 en positivo. Vamos a hacerlo grande para que lo podáis ver todos. Ahí está, y lo hacemos aún más grande, eso es. Fijaos qué pedazo de espadín que tenemos aquí marcado en esa subida inicial que ha tenido, fijaos, aquí lo veis claramente, en esta subida inicial que ha tenido el Dow Jones, fijaos qué pedazo de mecha para luego volver al punto de apertura. ¿Recordáis lo que hemos estado diciendo? Indefinición, 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 indefinición. Una subida y de nuevo indefinición, indefinición e indefinición. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Dow Jones? Que hay indefinición, que en definitiva no sabemos muy bien si comprar o vender, si las cosas están de una manera o de otra y por tanto está complicado en inteligir qué es lo que debemos hacer. Vámonos al SP500, ahora sí, SP500, fijaos en pantalla ahora mismo, pues con máximos históricos en 5.549, un poquito más arriba ha llegado, vamos a ver exactamente dónde, os voy a poner aquí la parte de máximos para que se pueda ver en las etiquetas, aquí está máximos y mínimos, ahí está, 5.582,34, nada más y nada menos, pedazo de subidón, estamos ya por encima de esos 5.500 tan importantes y es que a la postre lo que nos importa es entender un poco cuáles son esos niveles psicológicos para que podamos aprovechar todos estos movimientos de mercado. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un poco cómo está el tecnológico, que la foto será muy similar, pero un poquito más dilatado, y es que ahí lo tenéis. 20.449,15 es el máximo histórico que tenemos de hoy y tenemos 20.418,06, ya lo veis, absolutamente intratable, nos sigue marcando el MACD por debajo del signal, por encima del signal, es decir, continuación de tendencia, tenemos el RSI, fijaos, aquí saliéndose de la zona de 70 con bastante intención, no tiene un volumen brutal, pero sí que tiene una continuidad que le hace salirse muy planito. ¿Qué sucede cuando tiene una subida brusca, abrupta, inesperada? Pues que si la vuelta es muy similar, a menudo nos ayuda mucho a ver esas posibles contracciones en el mercado. No es el caso, así es que no quiero liaros la cabeza con estas cosas, pero es importante que tengamos ya conceptos en la cabeza de cómo funciona el mercado. Dicho lo cual, vámonos a la parte editorial, en la que hoy vamos a hablar, como decía, que no puede ser de otra manera, pues lógicamente de Francia. Y es que a la parte de Francia la ha llamado colapso político en Francia. ¿Qué significa para el CAC 40 y para la Unión Europea? Fijaos, este es un gráfico de corto plazo. Esto es lo que ha hecho el CAC 40, os he puesto velas de volumen súper grandes, ya lo veis, cuanto más anchas,
más volumen hay en esa negociación. Hay algunas que, como veis, son mucho más anchas que otras. Y este punto concreto donde veis aquí es justamente las elecciones. Esto fue la semana pasada, CAC 40 calma chicha, donde no se movía prácticamente. Llegan las elecciones, batiburrillo espectacular y el mercado abre aquí abajo. Ahí abajo abrió, evidentemente. Claro, ahora nos encontramos, después de esto, el subidón. Y después de ese subidón hemos visto, estos son velas horarias, por cierto, no os lo he dicho, son velas horarias, esta es la apertura, ¿vale? Y lo que quería que vierais es la apertura. Ahora vamos a ver el gráfico un poquito más de largo plazo, como hacemos siempre, para que podáis ver un poco la evolución del CAC, aquellos que no lo tengáis en la cabeza. Pero es importante entender un poco ese movimiento, esa composición un poco que tenemos que tener en cuenta. Fijaos, vamos a ver un poco, como decía, toca ver el CAC 40, contexto de las elecciones legislativas en Francia desde fuentes oficiales. ¿Por qué hablamos de fuentes oficiales? Porque a menudo, ahora que hay muchísima información sobre las elecciones francesas, nos encontramos con muchos diarios, con muchas publicaciones, con muchos youtubers, con muchas noticias alternativas que tienen un sesgo particular y que, bueno, no voy a decir que falsean la noticia, pero que no nos dan la veracidad y el aplomo absoluto de todo lo que tenemos. Fijaos, aquí tenemos un enlace que os he puesto en el link del post de TradingView, como hacemos siempre. Os he puesto aquí un link para que vayáis directamente a la página del Ministerio del Interior francés, donde viene realmente todas las elecciones y todos los resultados. Las recientes elecciones legislativas en Francia, como decimos, han resultado en una distribución de escaños que plantea grandes desafíos para la gobernabilidad del país. Si bien en primera vuelta, como decíamos, fue muy bien para el partido de Marine Le Pen, para esa Rassemblement National, la segunda vuelta, desde luego, no ha sido nada parecido y ha cambiado mucho. Llevamos todo el día escuchando hablar de lo que ha pasado este domingo, que además hicimos un especial fantástico que fue maravillosamente bien, así es que gracias a todos los que os unisteis a ese especial este domingo, viendo en directo a José Antonio Vicer y a Marc Vidal cómo retransmitían la actualidad. Pues en el partido de Emmanuel Macron, como decíamos, la República En Marche ha perdido la mayoría absoluta, lo que obliga a buscar alianzas en otros partidos para poder gobernar. Esto crea un escenario de incertidumbre política que podría tener implicaciones importantes para la economía francesa y europea. En particular, el Ministerio del Interior destaca que la coalición más probable incluiría a partidos con visiones económicas divergentes. Ojo, lo que podría dificultar la implementación de políticas coherentes y efectivas. Esto es únicamente un pequeño resumen que yo os hago de todo lo que se ha comentado desde la parte oficial. Después vamos a tener una tertulia, como os he dicho, con grandes profesionales, politólogos, economistas y otros profesionales que nos van a contar un poco su punto de vista y vamos a poner todo esto mucho más en contexto. Pero en definitiva, al final los datos clave que recogemos del Journal Officiel de la République Française y de la publicación de candidaturas y resultados de las elecciones legislativas de 2024, en definitiva, son justamente las que os tengo a continuación. Fijaos, en la agrupación nacional, en el Rassemblement National, tenemos aquí el 20,18% de los votos registrados con 88 escaños. La Unión de la Izquierda, 146 escaños, UG. ENS Juntos, mayoría presidencial, 148 escaños. Les Républicains, 38 escaños. 16 escaños la Unión de Extrema Derecha. Divers Derecha, 25 escaños. Divers Izquierda, 12 escaños. Y Regionalista, 9 escaños. De nuevo, os pongo aquí el link. Si queréis, pinchamos un segundo y así podéis ver un poco cómo viene toda esta información. Ya veis que esto es justamente importantísimo. El Ministerio del Interior, no vayáis a cualquier fuente, no pasa nada. Al final, si son medianamente profesionales, todos van a decir más o menos lo mismo, pero tienen un sesgo que a menudo nos puede confundir. Si nuestro análisis lo basamos en fuentes oficiales, es muy difícil que nos equivoquemos. Así es que, con esto en la cabeza y teniendo en claro muy bien cómo nosotros podemos reclutar la información necesaria para después analizarla, nos es mucho más sencillo no confundirnos. Fijaos, está aquí todos los inscritos, 49.332.000, de las cuales abstenciones ha habido 16.424.000, votantes tantos, Es decir, tenéis
toda la información aquí en esta página oficial del Ministerio del Interior francés. Dicho lo cual, seguimos adelante y vamos a ver un poco cuáles son la participación electoral, ¿vale? La participación, como decíamos, fue muy alta, en torno al 67%, lo que refleja una fuerte movilización del electorado. Podéis ver más detalles de todo esto en también la página oficial del Journal Officiel de la République Française, el número 161 del 8 de julio, es decir, de hoy, del 24, que tenéis aquí igualmente. Os lo pincho también para que veáis. Aquí tenéis toda la información de toda la documentación que sale hoy. Es como el BOE en España y como otros documentos importantes de otros países. En definitiva, se trata de que entendamos todos cómo funcionan las fuentes oficiales, ¿vale? Si vamos un poco al análisis técnico del CAC y nos vamos a ver cómo se comporta, aquí tenemos el gráfico de largo plazo, ¿vale? Os lo hago grande y así lo podemos ver. Este es el movimiento que ha tenido el CAC. Fijaos, movimiento ascendente como todos los grandes índices, pero fijaos que si vamos a ver Europa y vamos a ver el DAX y vamos a ver Estados Unidos, tenemos el SP500 en máximos históricos, cosa que no es así en el DAX. Tenemos al Nasdaq en máximos históricos, cosa que no es así en el CAC. Y el DAX está muy próximo a un 3% de máximos históricos. ¿Qué encontramos aquí? Cosas buenas. La directriz alcista no se ha perforado, se queda en este punto. Fijaos, esta es la parte de las elecciones, aquí justamente, en esta pequeña zona es donde se ha movido hoy el precio, ¿vale? Y no tiene ningún problema. Ya sabéis que yo hago los posts por la mañana, de tal manera que en el momento de hacer el post estaba en 7.718. Ahora veremos cómo se está comportando. Pero es importante que entendáis un poco que aquí la directriz alcista no se ha roto y que además no ha traspasado en ningún momento esa zona de los 7.698, que era un poquito más complicada. Para eso hay que tener además en cuenta que tenemos el BB Trend, ese aumento de volatilidad que nos marca la doble Bollinger Band, nos manda una corrección y vemos también el RSI por debajo de esta corrección en torno en los 49,02. Recordad que el RSI va de 30 a 70 y con el 50 por el medio. Y muy a menudo ese 50 nos sirve de soporte y de resistencia. Ahora mismo, si os fijáis, está en 49,02. Esto significa básicamente que puede estar actuando como resistencia. A ver si consigo salir de aquí. Y ahora me he metido aquí dentro. Vale, fenomenal. Listo. Volvemos a esta zona, ahí está, y ahí está la X, fenomenal. De nuevo lo hago grande y seguimos adelante. Gráfico de corto plazo es básicamente lo que habéis visto al principio, ¿vale? Donde vemos un poco esa apertura bajista con un gap bajista importante, ¿lo veis? Esa apertura que hemos tenido aquí con un gap bajista importante que inmediatamente desde el cierre del viernes está en positivo, ¿vale? Ahora veremos cómo ha cerrado el CAC, pero en principio esto es lo que teníamos esta mañana. Implicaciones económicas para el trader. Vamos a lo que nos interesa, cómo nosotros podemos aprovechar esta situación. La gobernabilidad incierta en Francia podría tener varios efectos económicos. Las manifestaciones muestran el gran desasosiego popular. Fijaos cómo estaba París, estaba de bote en bote, un montón de protestas de todas partes. Han pasado un montón de cosas. Seguro que lo habéis visto en las noticias durante todo el día. Pero básicamente esto implica que la inversión extranjera y la inestabilidad política puede desalentar a esa inversión. Es decir, cuando nosotros queremos que en un gobierno fluya el capital y la deuda disminuya por esas inversiones extranjeras, necesitamos estabilidad política y jurídica. Lo digo muchas veces, pero es así. Y claro, si no hay estabilidad política, por tanto va a ser muy difícil esa inestabilidad jurídica, va a ser muy difícil formar gobierno, va a ser muy difícil aprobar presupuestos y va a ser muy difícil que el país pueda moverse correctamente. Por tanto, esa inversión que viene de fuera se para y dice, bueno, si no sé qué va a suceder con mi dinero cuando invierta en Francia, me espero a saber. Y toda esa cantidad de capital que habría llegado a Francia no llega para esperar a ver un poco la evolución. Entonces, evidentemente, ese crecimiento económico por vía de inversión extranjera es muy probable que se reduzca mucho y que incluso no se
Reformas económicas. La dificultad para formar coaliciones puede retrasar o impedir la implementación de reformas económicas necesarias. Recordemos cómo Francia ha subido de deuda brutalmente durante el mandato de Macron. Recordemos que Macron sigue siendo presidente y que hay que reorganizar un poco todo esto con la Cámara Baja. Impacto en el euro. La incertidumbre política en una de las principales economías de la zona euro puede debilitar al euro frente a otras monedas principales. Esto es más que obvio. Volatilidad en el mercado. Los mercados financieros, incluido el CAC 40, ya lo habéis visto, podrían experimentar una mayor volatilidad a medida que los inversores reaccionan ante las noticias políticas. Ya habéis visto esa apertura, claramente, fijaos en esta apertura de gap bajista y reacción. Fijaos qué cantidad de volumen, grandísimo el volumen alcista. Por tanto, de esa volatilidad es justamente de la que estamos hablando. Esto es primera instancia, esto es nada más que lo que está sucediendo, pero puede haber muchísimo más, ¿vale? Dicho todo esto, indicadores macroeconómicos claves. Fijaos, para los traders es crucial seguir ciertos indicadores macroeconómicos que pueden verse afectados por esta incertidumbre. Primero, el PIB y el crecimiento económico. Las proyecciones del PIB pueden revisarse a la baja si la inestabilidad política persiste. La inflación y política monetaria, que lógicamente también puede afectarle la política monetaria del Banco Central Europeo, que podría ajustarse en respuesta a la inestabilidad de Francia. Y por último, desempleo y mercado laboral. Las reformas laborales pueden verse afectadas, lo que implicaría también a esas cifras de desempleo. Posibles escenarios y estrategias para que tengamos en cuenta los traders. Fijaos, vamos a hablar de un escenario en el que se consigue hacer exitosamente una coalición, en la que los distintos partidos consiguen hacer coalición y se ponen de acuerdo de manera inmediata. Pues fijaos, lógicamente el impacto es positivo en la estabilización del mercado, cosa que al mercado siempre le gusta la estabilidad, y lógicamente como estrategia sería interesante considerar posiciones largas en acciones francesas y en euro. Es el escenario de fragmentación y estancamiento político, ¿vale? Imaginemos que esa fragmentación nos estanca un poco y no conseguimos desmarañar toda esa situación. Pues lógicamente negatividad y volatilidad aumentada. Esto no significa que no podamos aprovecharla, pero habría una volatilidad muy negativa en cuanto a la estabilidad del mercado. Lógicamente, estrategia, pues posiciones que podrían ser cortas en el CAC y considerar activos refugio como el oro. Escenario de elecciones anticipadas. Imaginad que de repente se acuerdan nuevas elecciones anticipadas, pues evidentemente habría una alta volatilidad e incertidumbre prolongada desde la noticia de esas posibles elecciones anticipadas hasta la consecución de las mismas. Operaciones de corto plazo, aprovechando la volatilidad, y enfoque en activo defensivo sería una de las estrategias a considerar. En definitiva, y como conclusión de este editorial, pensemos un poco que la situación política en Francia tras las elecciones legislativas es un factor crucial para los traders que podemos operar en el CAC y en otros activos europeos. Es esencial estar atentos a los desarrollos políticos y ajustar las estrategias de inversión en consecuencia, siempre considerando los indicadores macroeconómicos clave y los posibles escenarios futuros. Por supuesto, para más detalles, fíjate un poco en fuentes oficiales, como te he dicho, y mantente informado sobre las actualizaciones políticas. Lo dicho, este es el editorial completo y básicamente lo que quiero es que me cuentes cuál es tu perspectiva. Lo puedes dejar ahí en el post de TradingView, como siempre. Te puedes conectar conmigo y decirme, mira, pues yo lo veo así, yo lo veo así, tengo esta idea, tengo esta otra. Nosotros ahora entramos en materia directamente con un panel de expertos fantásticos que vamos a utilizar para que nos clarifiquen un poco todo este batiburrillo, como he dicho. Espero que esto os haya abierto boca. Tengo un montón de preguntas para todos ellos y creo que puede ser una auténtica pasada. Si es que si te interesa y te interesa, quédate ahí y no te muevas. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica.
Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado y tomó el 79,6% de las acciones. Y para 1960, la compañía Telefónica ya se había convertido en la primera empresa de España con 100.000 accionistas y 32.000 empleados. La compañía se hacía grande en tamaño, mientras desplegaba los cables telefónicos y desarrollaba la tecnología. En 1967 tuvo lugar el inicio de las comunicaciones por satélite. En 1971, la puesta en servicio de la primera red especial de transmisión de datos de Europa. Y en 1978 instaló el teléfono número 10 millones. Avanzando en el tiempo y en el marco de su internacionalización, en 1985 los títulos de la compañía empezaron a cotizar en las bolsas de París, Frankfurt, Londres y Tokio. En 1987 daba el salto a Wall Street y comenzaba a cotizar en la bolsa de Nueva York. En los años 90 cambió su nombre por Telefónica S.A. y creó una filial llamada Telefónica de España que absorbió sus operaciones y actividades en España. Posteriormente adquirió la parte de Telefónica Internacional que no poseía y se fusionó con esta. Los años 90 supusieron además cambios internos importantes, con una privatización parcial de Telefónica en 1995 y completa en 1999. Hoy hablar de Telefónica es hablar de un verdadero gigante, una multinacional de telecomunicaciones con sede central en Madrid. Su presidente, José María Álvarez Pallete, ensalza el camino recorrido por Telefónica y asegura que ha llegado a sus 100 años porque ha sabido transformarse, anticipándose siempre a su tiempo y con una misión clara, la de dar servicio y ser de utilidad a la sociedad. Telefónica se anticipó en la banda ancha y supo ver la llegada del móvil, la confluencia entre las telecomunicaciones y el entretenimiento y la importancia crítica de los servicios digitales. Ahora, inmersa en su centenario, Telefónica asiste a un cambio de era y asegura estar preparada para liderar las redes digitales del futuro.
En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que os he contado que tenemos una pedazo de tertulia espectacular con grandísimos profesionales que nos van a ayudar a entender un poco todo esto que hemos comentado en la primera parte, en esa editorial donde os hablo un poco de la situación en Francia, ya sabéis, batiburrillo espectacular y ahora queda formar coalición. Para ayudarnos con todo esto tenemos a Jordi Sarrión Carbonell, analista político online. Jordi, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por contar conmigo. Un placer. Un placer. Bienvenido, Jordi. Gracias. Javier Esguevillas, profesor y experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado Muy bien. Fenomenal. Gracias, Javier. Y Margarita Padorno, profesora de Comunicación y Política Social en la UCM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Adrián Celaya, experto en geopolítica. Adrián, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros, claro. Fenomenal. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Tenemos para abrir los melones que queráis. Tenemos un ratito que he reservado porque esta tertulia me parece básica para entender la situación en la que estamos. Desde Negocios Televisivos hemos dado durante todo el día miles de circunstancias y de posibilidades, pero hoy en esta tertulia, justamente en el nuevo cierre de Wall Street, vamos a aglutinarlas todas y vamos a darle forma a lo que podría suceder a partir de ahora. Vamos con la primera pregunta, si os parece, ¿cómo pensáis que afectarán las recientes reformas políticas en Francia en el panorama político europeo? Vamos a entrar por Europa, porque este batiburrillo va a afectar a Europa. Empezamos, si os parece, por ejemplo, con Adrián. Bueno, pues la verdad es que yo diría que en principio los resultados de las elecciones no van a afectar de forma directa al exterior. Por un lado porque en Francia la presidencia, esto es Emmanuel Macron, que ya ha dicho claramente que no va a dimitir, mantiene las competencias en defensa y en relaciones exteriores, ¿no? Esto es un aspecto tremendamente importante para toda Europa porque Macron en las últimas semanas, meses, había adquirido un protagonismo muy alto, casi liderando las posturas más belicistas de la OTAN en el conflicto en Ucrania. Sí es cierto que hay otro aspecto que es el incremento del peso del Rassemblement, de la agrupación nacional, que eso sí puede tener una repercusión, digamos, cara a impulsar esa marea del populismo conservador en el conjunto de Europa. Entonces, ahí sí puede haber un efecto contagio más indirecto. No va a tener a cara al exterior o no se va a producir el efecto, yo creo, de una drástica inestabilidad que se esperaba, porque al final todos pensábamos, quizás después de la primera vuelta, que, digamos, había sido una jugada muy arriesgada y muy mal hecha por parte de Macron, pero tampoco ha salido tan mal desde su propio punto de vista, porque sí es cierto que su grupo ha perdido peso, pero ha perdido peso en un contexto general en el que tiene posibilidades de apoyarse a la izquierda y a la derecha en otros grupos, de tal forma que pueden seguir manteniendo el control o de la Cámara o por lo menos del cargo del primer ministro. Porque hay que tener en cuenta que el cargo de primer ministro es un cargo nombrado por el presidente, Macron lo puede nombrar, entonces lo que sí tiene que tener en cuenta es que la Cámara, la Asamblea Nacional, puede destituirlo a través de una moción de censura. Entonces, para darle una cierta estabilidad, lo que intentará es, de ser posible, evitar dejar fuera del consenso a un número mayoritario de diputados, ¿eh? Esto es lo que daría la mayor estabilidad al cargo de primer ministro, sea tal o sea otro, que al final seguramente no va a diferir mucho, porque esos acuerdos van a implicar necesariamente, por un lado, a los republicanos,
como grupo de derecha y a una parte del grupo de izquierda, porque esto es importante también, se está transmitiendo mucho esa victoria al grupo de la izquierda. Mélenchon ha intentado enseguida capitalizarla, pero la verdad es que ese grupo de izquierda, el Frente de Izquierda, era un frente cara a las elecciones, pero nada más, nada más. Es decir, una vez que se celebra el proceso electoral, cada uno de los grupos que van dentro de ese frente actúa libremente, con lo cual, lógicamente, Macron intentará pactar con los grupos más próximos, probablemente no con el Francia Insumisa de Mélenchon, entonces dejando fuera Francia Insumisa de Mélenchon y algunos otros grupos pequeñitos, y por otro lado a la agrupación nacional de Le Pen, intentará pactar derecha e izquierda de tal forma que el equilibrio entre todos ellos no va a quedar muy lejano de donde ha estado hasta ahora, ¿no? Con lo cual, sí, evidentemente, como él no va a tener, su grupo no va a tener un control muy directo de la asamblea, pues va a haber en la propia asamblea una mayor inestabilidad, pero no va a ser un cambio probablemente significativo en Francia desde el punto de vista interno. Pues teniendo eso en cuenta, Javier, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú el varapalo que se ha llevado el partido de Marine Le Pen? Bueno, primero me gustaría matizar algunas de las cosas que Adrián nos comentaba, ¿no? Claro, adelante. Aparte de contestarte a ti, por supuesto, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que sí tiene consecuencias, a la pregunta que tú también le hacías al principio, tiene consecuencias directas muy positivo, desde un punto de vista muy positivo hacia la Unión Europea, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, en Francia ha ganado la izquierda, y la izquierda no es verdad que solo sea algo puntual que se haya unido para vencer o parar ese muro de contención frente a la extrema derecha, no. La izquierda en Francia está mucho más unida de lo que puede parecer porque lleva décadas trabajando en coaliciones internas de todo tipo y colores. En España estamos años luz de entender lo que es la coalición en la izquierda en Francia, con lo cual, para bien o para mal, son gente que se entiende y se entiende bastante bien. Y la figura de Mélenchon es una figura importante. Él sabe que no tiene que ser ni va a ser candidato a primer ministro, no sé si será ministro o no, pero es una persona que garantiza también una estabilidad que la izquierda del Partido Socialista francés necesita. Entonces, en primer lugar, sí es importante para Europa en positivo. Macron es el gran líder de la Unión Europea, el gran líder, es el gran defensor de una Unión Europea, por ejemplo, con su propia política de defensa, no para nada vinculada a la OTAN. Otra cosa es que las circunstancias de la guerra de Ucrania nos obligará a todos a centrarse en esa figura de la OTAN. Pero matizando, respondiendo también a tu pregunta de qué es el varapalo para Le Pen, pues es que lo que comentábamos antes de entrar en directo, ¿no? Una cosa es que tengas un tanto por ciento de votos fijos de gente que está cansada, harta, que busca, no sé, otro tipo de soluciones. Y otra cosa es que la inmensa mayoría de la gente apoya tus posturas, que son extremadamente radicales frente a la migración, frente a pilares básicos de la sociedad francesa, ¿no? Que es el multiculturalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es verdad, no es posible. Francia, el día que traicione su multiculturalismo, estará traicionando a su propia esencia. Y, por tanto, el partido de Le Pen aún le quedan muchos años de ir girando hacia una derecha conservadora muy alejada de las posturas que todavía mantienen algunos temas muy concretos, por ejemplo, la migración, por ejemplo, la multiculturalidad, y por tanto no es que sea un varapalo que no se conocía o que no se preveía, no preveían porque la gente en las encuestas manifestaba su cansancio y su hartazgo a algunas cosas, pero tiene su lógica en el devenir del pensamiento político francés. Pues recojo un poco ese testigo que nos deja Javier para preguntarle a Margarita, que la tenemos aquí en el estudio, ¿cuál es tu punto de vista sobre justamente esa multiculturalidad? Hemos visto que Marine Le Pen dentro de su programa decía cosas tan brutas y tan salvajes como que iba a detraer la nacionalidad francesa automática a aquellos bebés que naciesen en suelo francés si sus padres no eran franceses. Esto me imagino que de alguna manera, justo como decía Javier, pues esa multiculturalidad de la que estamos hablando se vio muy afectada, ¿no? Sí, así es. Yo creo que esa segunda vuelta ha tenido claro este tipo de expresiones, porque Marine Le Pen ha ido ganando adeptos según ha ido suavizando políticas y cuestiones, pero claro, en los últimos giros electorales ha sacado lo mejor de sí misma y ha decidido, bueno, pues apostar por algo que el electorado francés no está dispuesto. Yo tengo la impresión de que la derecha, como bien nos ha dicho nuestro compañero, tiene que sufrir todavía unas renovaciones importantes si quiere conseguir, hablo de la derecha extrema, si quiere conseguir que se mueva ese electorado al que no llega Macron, ¿no?
Y yo creo que en esta estabilidad, lo que han dicho mis compañeros en el uso de la palabra anteriores a mí, va a depender también mucho del tiempo, los tiempos que busque el presidente de la República, porque a mayor tiempo que pase en esta decisión, que tendrá que tener ahora muchísimas negociaciones, con esa pequeña fragmentación, yo sí creo que la izquierda está muy fragmentada y que ese primer intento de Mélenchon de coger, bueno, el poder es nuestro, ha dicho vamos a tenerlo, creo que no va a recortar esa invitación, no la va a recoger Macron, y él tendrá sus candidatos, tendrá que negociar, tendrá que ver, porque es cierto que la presidencia la tiene, pero y que él es el que llama al primer ministro, no tiene que haber, como en España, ¿no? No tiene que haber una sesión de investidura, ni mucho menos, ya queda hecho, pero claro, tiene que tener muy en cuenta que tendrá que pactar entre los partidos, y cuidado porque creo que el pueblo, los votos de los franceses dicen mucho a lo largo de toda la legislatura, ¿no? No nos olvidemos los chalecos amarillos, las diferentes cuestiones, y algo que vamos a ver cómo le pasa factura o no, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? que tienen una especie de espada de Damocles encima, y que son, si no me equivoco, empiezan en unos días, ¿no? En semana y pico, y que lo tienen, bueno, pues tienen al Eliseo está frito con estas cuestiones, y ahora se le viene una más, ¿no? Yo no sé el tiempo que va a durar, pero de ese tiempo puede depender mucho la inestabilidad que Francia irradia sobre el resto de Europa. Pues Jordi, vamos contigo. Estamos viendo, por una parte, izquierda fragmentada, derecha que se ha ido a la extrema derecha y que, por tanto, lo que no ha conseguido es convencer en segunda ronda. Además, vemos un poco esa dificultad por parte de formar coalición. Dime, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, hay una frase que ha tuiteado, esta va dedicada a los amantes de las series, en la cuenta de Frank Underwood, de House of Cards, que ha dicho que admira la metodología de Emmanuel Macron, que si no puedes convencerlos, los confundas, ¿no? Y me parece una frase bastante acertada para entender la figura de Macron, que, como se comentaba aquí, es una de las figuras más importantes de la Unión Europea ahora mismo, es uno de los grandes líderes y, por supuesto, también sigue siendo uno de los grandes líderes de Francia, pese a que se ha dado muchas veces el macronismo por muerto, ¿no? Y se ha planteado que iba a acabar. Y bueno, hay un precedente muy claro en este asunto que tuvo lugar en 2002, ¿no? Que fue la batalla en segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre Jean-Marie Le Pen y Jacques Chirac, en la que Chirac acabó ganando con un 82,1%, ¿no? a Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine Le Pen, y le acabó ganando con un 82% porque los franceses salieron en masa a votar contra Le Pen, ¿no? Y ha ocurrido, aunque en dimensiones mucho menores, ha ocurrido una cosa similar, y creo que esto debemos entenderlo. Para las personas que nos están viendo, intentar explicarles un poquito cómo funciona el sistema francés, porque hay muchas personas que hoy están comentando, ¿no? que el Rassemblement National fue el partido más votado, con más de 10 millones de votos, que es más del 37% de los votos totales emitidos, y esto es cierto, ¿no? Pero hay que explicarles por qué, y es porque el nuevo Frente Popular y Ensemble, el partido la coalición también de Macron, decidieron cuando había, digamos que en su sistema, cuando tú consigues el 12,5% en la primera vuelta, pasas a la segunda vuelta automáticamente, ¿no? Entonces, podemos ver que ellos decidieron repartirse, y cuando uno de los dos, es decir, de la izquierda o de los macronistas, llegaba a la segunda posición, el otro se retiraba automáticamente. Por eso, obviamente, ha tenido menos votos, digamos, estos dos partidos juntos. La participación se ha mantenido, ¿no?, en el 66% aproximadamente, y esto creo que es muy, muy importante para poder comprender esto. El Frente Popular, no debemos olvidarnos que se ha dejado más de 2 millones de votos por el camino, pero con respecto a la primera vuelta, porque en muchas circunscripciones en las que ellos iban terceros no se han presentado, y esta es un poco la cuestión que debemos analizar, ¿no? Es un sistema, el francés, que permite de alguna manera este semipresidencialismo,
evitar que haya mayorías tan amplias como las que ocurren en el Reino Unido, que lo veíamos el otro día con el Partido Laborista, y por otro lado permite también pues este tipo de alianzas y de juego político que al final pues forma parte de la democracia y bueno, al final Marine Le Pen y su partido son pues los grandes perdedores de la noche, y Macron, como titular, una de las figuras que parecía amortizada políticamente, vuelve de nuevo y habrá que ver hasta qué punto es capaz también de impulsar, lo preguntabas antes, a nivel europeo, nuevas reformas en la Unión Europea y seguir llevando esa batuta de la política europea, ¿no? Ha mostrado su sintonía también con Pedro Sánchez, ha mostrado su sintonía con otros líderes europeos, no así con Giorgia Meloni, con quien son bastante incompatibles, y habrá que estar muy pendientes de lo que pueda pasar. Pues contadme un poco cómo creéis que se podría formar coalición en el momento actual, porque si bien hay distintas posturas en las que vemos como Javier lo ve una izquierda mucho más cohesionada y por otra parte, por ejemplo, Margarita ve más separación en la forma de comunicarse los distintos partidos, ¿de quién podríamos esperar una coalición posible? Adrián. Sí, bueno, vamos a ver. Una cosa son los números. En base a los números, pues habría que pensar que Macron va a intentar, además de los votos de su propio grupo, atraer, digamos, o comprometer de alguna forma los votos de los republicanos por un lado. Los republicanos que son 45 votos y por otro lado pues de una parte de ese Frente Popular, clarísimamente, en principio los socialistas. Los socialistas que son creo 59 votos y los ecologistas 28, con los cuales no tiene por qué ser difícil en absoluto llegar a acuerdos teniendo en cuenta bueno, la trayectoria del Partido Socialista francés. Recordemos el papel de Hollande dentro de este propio Frente Popular. Hollande realizó políticas que realmente no muy diferentes de las que luego ha desarrollado Macron, con lo cual una cosa es la palabra izquierda y luego otra cosa es la realidad política, ¿no? Entonces, en principio luego puede haber otros grupos pequeños si se quiere llegar a unos números suficientemente cerrados. Ahí puede haber dificultades, porque ya digo, ahí la barrera clave es, desde el punto de vista institucional, es que Macron debe intentar asegurar dentro de lo posible que no se forma una mayoría que pueda presentar una moción de censura contra el primer ministro que él nombre, porque él es el que nombra al primer ministro. Bien, decía, una cosa son los números y otra cosa son las posibilidades reales de esos números. Ahí puede haber un problema en concreto en los republicanos, en qué estrategia adopten, porque, claro, la amenaza del crecimiento de agrupamiento nacional está ahí, ¿no? Y, claro, sí me ha sorprendido los comentarios de algunos compañeros en el sentido de la pérdida, haciendo referencia a la pérdida de votos, bueno, de la reagrupación nacional en la segunda. El problema que ha tenido en la segunda vuelta no ha sido de pérdida de votos, ha sido precisamente de la puesta en marcha de ese frente anti-Le Pen que ha funcionado muy bien, efectivamente, y que ha impedido que consiga un número más importante de diputados. No ha sido en absoluto de pérdida de votos, es decir, ya están, pues según entre un 33 en la primera vuelta, creo que era un 37, bueno, alrededor de esas cifras están ya en unas cifras dentro del electorado de unas proporciones impresionantes para cualquier otro grupo político. Entonces, los grupos políticos más cercanos, y en principio los republicanos, que ya están en una situación de apuntar a un riesgo alto de desaparición práctica, pues sí es posible que se lo piensen antes de apuntarse, digamos, a una candidatura común, a un gobierno alternativo, a un acuerdo con el grupo de Macron, ante el riesgo de ser absorbidos totalmente en las siguientes elecciones por parte de Le Pen. Pero bueno, yo creo que este es un riesgo que puede existir también en distintos ámbitos del espectro, pero claro, ya digo, en función de los números parece bastante claro. En principio, Partido Socialista por un lado, ecologistas y los republicanos. Esa va a ser sin duda el intento de Macron a efectos de conseguir acercarse a esa mayoría absoluta que le puede garantizar la estabilidad del primer ministro que él nombre. ¿Cómo lo veis los demás? Javier. Sí, yo
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se planteaba, ¿no? Al final, obviamente ni a Marine Le Pen ni tampoco a las izquierdas de Mélenchon, por ejemplo, les interesa entrar en ese gobierno. Si Macron ha destacado por algo, ha sido por su capacidad para llegar a acuerdos a derecha e izquierda, y ese va a ser el reto que tiene ahora nuevamente, ¿no? Poder, digamos, formar un gobierno con el centro izquierda y con el centro derecha. Habrá que ver cómo se mueve Macron y, sobre todo, pensando de cara un poquito mirando un poquito hacia el futuro, también habrá que ver si esto es capaz de capitalizarlo a la izquierda, porque en las próximas elecciones presidenciales Macron ya se ha presentado 2 veces, ya no podrá volver a ser el candidato, y todo parece indicar que este auge y esta unidad de la izquierda puede ser la antesala para que en las próximas presidenciales la izquierda, con un candidato moderado de la talla de François Hollande, que habrá que ver si al final se convierte en primer ministro, está sonando su nombre en las quinielas, eso desde luego. Habrá que ver cómo va a la cita electoral, cómo va a la próxima contienda, y si puede volver la izquierda, y esto es un poco la antesala, ¿no? Habrá que ver también, como estaban comentando mis compañeros, que tenían ahí un pequeño debate, si esta coalición ha llegado para quedarse o si esta coalición se va a resquebrajar, como le pasa muchas veces a la izquierda, cuando hay poder de por medio, ¿no? Y cuando hay muchas facciones diferentes que tienen demandas diferentes, y hay esas pugnas por el poder. Habrá que ver también cuál es la actitud que tenga Jean-Luc Mélenchon y cómo asume, en caso de que esto tenga que pasar, no ser el candidato a primer ministro, con lo que él ha deseado este cargo siempre, ¿no? Lo estábamos comentando, y habrá que estar muy atentos y muy atentas a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues Esguevillas, ¿qué te parece? Discrepo de los compañeros, porque primero Mélenchon no quiere ser primer ministro, Mélenchon quiere ser presidente de la República. Por tanto, yo creo que si Mélenchon juega alguna carta ahora, es la de decir la Francia insumisa, que es un movimiento muy estable, muy fuerte, muy democrático y socialmente muy arraigado, sea quien mueva en ese futuro a corto plazo, que decía Adrián, quizá un candidato presidenciable con garantías de salir, porque en Francia la izquierda no podemos dividirla. La única diferencia con la izquierda de estas elecciones, a la que antes se presentó también unida, por cierto, hace unos años, es que el Partido Socialista es más fuerte que antes. Pero eso es bueno para la izquierda, no digo para el país, digo para la izquierda, ¿no? Y la izquierda, por tanto, es el único socio o el único punto de partida lógico, democrático y desde todo punto de vista, buscando la estabilidad que Macron debe de buscar, que sea el primer ministro de esta izquierda unida del frente. No hablamos del Partido Socialista. Aquí no hay izquierda light e izquierda extremista, que es igual que la de Le Pen. No, por favor. Aquí hay republicanos que creen en la Francia republicana, en la cual todavía no está el partido de Le Pen, porque es un partido que todavía no acepta algunas bases fundamentales de lo que significa la República Francesa, en los valores. Que sí, la Francia insumisa es de la A a la Z, responde y respeta los valores de la República Francesa. Por tanto, la izquierda en bloque es el aliado natural o el nuevo primer ministro que Macron debe de buscar con sus diputados, nunca con la derecha de los republicanos, que está además divididísima entre un señor que se pactó con Le Pen y la otra mitad del partido que denunció en los juzgados. Ese partido, desde luego, estable no es al día de hoy. Tendrán que recomponerse también, ¿no? Por tanto, Macron debe buscar gobernar con la izquierda en bloque y con sus diputados. Y ojalá lo haga por la estabilidad de Francia y la estabilidad de la Unión Europea, porque creo que en Francia lo que la gente joven, por ejemplo, ha votado en masa es apoyar a la Francia insumisa. Y eso no es ningún problema ni ningún peligro. Es lógico que los jóvenes digan que están también con ganas de tener una Francia como les han prometido, plural, multicultural, democrática, abierta a todos los movimientos ecologistas. Habéis hablado de que la izquierda está dividida entre ecologistas, socialistas, insumisos. No, los ecologistas y los insumisos, yo no sé qué diferencia puede haber entre ellos. Desde luego yo creo que ninguna. Y los socialistas, los nuevos socialistas, no los que estaban hundidos con el 3% de los votos, desde luego tienen muy claro que han conseguido lo que han conseguido ahora gracias al impulso también de los insumisos y de Mélenchon. Pues Margarita. Sí, bueno, a mí me ha parecido muy interesante la intervención de Javier cuando ha comentado que quizás el tablero donde se mueven estas piezas no son las legislativas, son las futuras presidenciales, ¿no? Quizás es un paso atrás el hecho de deshacer la Cámara teniendo en cuenta los resultados que la propia derecha de Macron saca en las europeas y poder
reconstruir ese espacio intermedio de los centros moderados para intentar un paso. Es verdad que él ya no será el futuro nuevo presidente de la República Francesa, pero sí que tendrá la idea de reconstruir un poco esa derecha que pilla más al centro y mucha de la derecha que se le ha ido, porque se le ha ido con Marine Le Pen, con esas nuevas costumbres que ella ha tenido, ya digo, salvo el periodo electoral. Entonces, probablemente nos encontremos también con una interesantísima legislatura francesa, si es que encontramos un primer ministro, donde en esa legislativa es donde se va a encontrar la verdadera lucha, ¿no? Donde el electorado tiene que decidirse, porque aquí no nos olvidemos que no les ha dado mucho tiempo a reflexionar y hacerlo. No recuerdo ahora el dato de cuando Macron decide que va a haber de repente, ¿no?, y de forma sorpresiva estas elecciones. Quizás vamos a esperar. Yo entiendo que habrá una legislatura de paso, ¿no?, para ver si hay unas presidenciales más fuertes y después una legislatura que lleve muchos más votos dirigidos hacia un establecimiento. No lo sé si la insumisión francesa puede crearlo, ¿no? Es verdad que es fortísima la izquierda francesa dentro del espacio republicano, pero los últimos números, sobre todo los resultados electorales de Europa, han dado miedo no solamente al partido de Macron, ¿no? Pues me quedo un poco con esa idea, teniendo en cuenta ese riesgo que vemos en el que podría haber una moción de censura, esta nueva deriva que podríamos ver dentro de un nuevo primer ministro y haciendo coalición con los grupos actuales. ¿Qué pensáis vosotros que podría suceder con Francia si se destierra un poco esa figura de ese Macron beligerante, triunfante, con la voz cantante por parte de la Unión Europea, que ha intentado en todo momento estar casi comandando de alguna manera la parte más activa en cuanto a todo lo que tiene que ver con la guerra, en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa política de defensa y todo ese tipo de acciones? ¿Qué os parece que puede pasar si hay este tipo de riesgos? Primero, que no haya coalición rápidamente. Segundo, una posible moción de censura, como decía Adrián, que las cosas se embarullen un poco más y que los presupuestos de Francia sigan aumentando en una deuda absolutamente brutal, que ya ha sido apercibido por la Unión Europea. Por tanto, vamos a arrancar de nuevo una rondita así con esta pregunta, empezando por Adrián. Ya sabéis que vamos un poquito más justos de tiempo, se nos va acabando el tiempo, pero me quiero quedar un poco con esta idea central de cada uno de vosotros. A ver, yo creo que desde el punto de vista externo, desde el punto de vista del papel de Francia en Europa en este momento, en la situación geopolítica, en el enfrentamiento con los países emergentes, lo que no puede permitirse Europa es una Francia radicalmente inestable. Vamos a eso. Entonces, la primera apuesta por parte de Macron en este sentido, creo yo, desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, va a ser la estabilidad. Ya no se trata de pensar a largo plazo, sino él va a buscar la estabilidad a corto plazo. Por eso creo que no va a intentar gobernar con Mélenchon, no es ya solo que sea primer ministro Mélenchon, va a intentar no gobernar con Mélenchon, porque esto podría suponer una dificultad enorme para que el propio Macron continuara desarrollando ese papel que está desarrollando en Europa, de liderar esas políticas, vamos a decir, atlantistas o otanistas, ¿no? Entonces, puede permitirse Europa, la OTAN, si se quiere, puede permitirse un Macron que de alguna forma dé un paso atrás y por circunstancias internas mantenga una posición un tanto más pasiva. Como de alguna forma ha sucedido durante estos días, ¿no? Justo después de las elecciones estaba haciendo declaraciones tremendamente agresivas casi todas las semanas, que parecía que Macron nos iba a llegar a la guerra europea y, sin embargo, a partir de las elecciones ha pasado en segundo plano. ¿Puede ser más o menos aceptable una situación de ese tipo, de una menor agresividad, pero no va a ser aceptable el que Francia se introduzca en una situación de inestabilidad donde parte del gobierno, o bien por la derecha o bien por la izquierda, pongan en cuestión lo que son las políticas centrales, nos gusten o no, esa es otra cuestión, ¿no? Lo que están siendo las políticas
centrales de la Unión Europea y de la OTAN en este momento dentro de ese enfrentamiento con Rusia y con los países emergentes en general. Pues Esguevillas. Bueno, yo reitero 3 ideas fundamentales. La primera, que yo creo que lo que viene ahora es estabilidad en Francia y en Europa. Precisamente la inestabilidad venía si hubiera ganado el partido de Le Pen. Y si buscaba Macron estabilidad, pues tenía mayoría más o menos garantizada en la Asamblea actual. ¿Por qué convocó elecciones? Porque quería demostrar que la Francia, digamos, que llamáis o que llama la gente populista de la extrema derecha, no tenía la fuerza que decía que tenía. No podía estar 3 años más aguantando a la gente de Le Pen diciendo somos mayoría, somos mayoría. Pues miren, no es mayoría. Son los terceros. Y, en fin, ¿no? Segunda idea fundamental. Macron no es pro OTAN. A ver, en el Consejo Europeo de Navidad de diciembre del año 20, antes de que empezara la guerra en Ucrania, Macron puso encima de la mesa para el Congreso, para el summit, perdón, que la OTAN tenía en junio del 21, si no recuerdo mal, en Madrid, la idea de que había que separarse de la OTAN y crear nuestra propia estructura de defensa. Por tanto, el mayor anti-OTAN de la Unión Europea es Macron. Por tanto, quien más defiende la identidad europea de defensa es Macron. Y eso no choca con la Francia insumisa ni con ningún partido de la izquierda tradicional francesa. Yo creo que, y es la última de las ideas, y con eso ya dejo a los restos compañeros que opinen, es que la estabilidad va a venir porque Macron se alíe con quien lo ha hecho en las elecciones. En la segunda vuelta de las elecciones de ayer no se alió con los republicanos, no se alió con otro partido, sino fuera con la izquierda, abajo o bajo el nombre del nuevo Frente Popular. Por tanto, la lógica dice que la estabilidad vendrá de un gobierno entre Macron, los macronistas y la izquierda, esta nueva izquierda, y es lo que yo espero que pase, porque eso va a darnos una estabilidad que es seguro y va a quitar muchos miedos a algunos de la gente que puede pensar que la izquierda en Francia es una izquierda radical y que no sabe gobernar. Margarita, cuéntanos un poco tu visión. Bueno, no, muy telegráfico porque hay poco tiempo. Decir que se están dando pasos demasiado adelante. Yo quiero pensar que va a poder pactar, ¿no?, para sacar un primer ministro estable. Tengo muchísimas dudas de que esto vaya a pasar si partidos socialistas, republicanos y derecha de Macron no se ponen de acuerdo. Hoy me parece bastante difícil. Hoy bastante difícil. Jordi, ¿cuál es tu opinión? Cuéntanos un poco. Bueno, pues también por ser un poquito breve porque nos quedamos sin tiempo, creo que Macron ha ganado en autoridad cuando muchas personas veían que él y su movimiento político estaban muertos. Creo que un pacto con Mélenchon podría perjudicar a medio plazo a su espacio político si es que no sabemos quién va a ser su candidato y si él quiere que su movimiento político perdure en el tiempo. Y al final creo también pues que va a haber que al final se va a conseguir ese gobierno, ¿no?, con el centro izquierda y con el centro derecha. Yo, a diferencia de mis compañeros, de algunos de mis compañeros, no creo que Mélenchon y los insumisos entren, digamos, que al final creo que esto también a medio plazo les puede beneficiar a ellos electoralmente, porque no han sido parte de un gobierno, y pues habrá que estar muy atentos a cómo se va a formar y a qué consecuencias va a tener en la Unión Europea. Desde luego, en estos últimos días hemos visto 2 victorias. Hemos visto que el Partido Socialista ha aumentado bastante su representación en Francia. Hemos visto la victoria del Partido Laborista, que comentábamos en la antesala a este debate también en el Reino Unido, y desde luego creo que la socialdemocracia sale reforzada y habrá que ver si de cara a las próximas elecciones esto se traduce también en que la izquierda vaya más fuerte. Todo depende de cómo gestionen el mientras tanto, de cómo gestionen estos 3 años y de cómo gestionen las desavenencias, digamos, o las diferencias que puedan tener entre sí. Solo un bloque unido han demostrado un gran poder electoral y han demostrado pues, un caso de éxito, ¿no?, de unidad de fuerzas de izquierda entre diferentes, un pacto entre diferentes, y habrá que ver a medio o largo plazo si siguen siendo capaces de gestionar todo esto y también, sobre todo, si siguen siendo capaces de gestionarlo en un gobierno. No nos olvidemos, y acabo, de que aquí los partidos van a tener su propia, o sea, digamos, que el voto va a ser libre, entre comillas, para que nos entienda la gente que nos está viendo, y que no van a tener que votar siempre todo como un bloque, ¿no? Y con lo cual esto va a dar lugar pues a alianzas y va a dar lugar también, como es natural en la política, a ciertas rencillas, y habrá que estar muy atentos a lo que va a pasar.
Pues Jordi, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo sin tiempo y os emplazo a todos vosotros la semana que viene porque me encantaría estar una hora más charlando. Vamos a ver más cosas, más claro la semana que viene cómo va a estar el panorama, si no la que viene y si no la otra, a ver cómo cuadramos agendas entre todos, pero esto hay que repetirlo y que me contéis un poco mejor cuál es el desarrollo de todas estas dudas que al final, bueno, pues es lo que nos interesa que pongamos en la tierra todo el comportamiento geopolítico, macroeconómico y económico para poder reaccionar como merece. Jordi Sarrión Carbonell, analista político, Javier Esguevillas, profesor y experto en relaciones internacionales, Margarita Márquez Padorno, profesora de comunicación y política social en la UCM, y Adrián Celaya, experto en geopolítica. Un placerazo, mil gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Encantado de estrenarme con este gran nivel de panelistas. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y volvemos enseguida. Así es que no os mováis porque lo que viene es igual de molón que lo que acabáis de ver. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva. Y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia
Pues estamos de vuelta y os digo que tenemos un programón hoy espectacular. Pero antes de continuar con el programa nos vamos a ir a una última hora que nos llega desde Estados Unidos y lo sabe todo nuestro compañero Borja García. Adelante, Borja. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las elecciones de 2024, Donald Trump, revelará públicamente el nombre de su vicepresidente la semana que viene, concretamente el 15 de julio, según ha revelado el asesor principal de su carrera, Jason Miller. Hay que recordar que la Convención Nacional Republicana de 2024 está programada para comenzar justo ese mismo día, ese 15 de julio. Miller no mencionó ningún nombre específico, pero dijo que Trump y sus asesores discutieron varios de ellos, incluidos algunos que no son tan habituales. De este modo, Marco Rubio, J.D. Vance, senadores de Florida y Ohio respectivamente, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, son los tres nombres que más suenan, pero habrá que esperar unos días para confirmar quién será el elegido por Donald Trump. Ahí tenemos esa información que nos traía directamente Borja García desde Estados Unidos, así calentita y recién llegada. Dicho lo cual, nosotros continuamos y es que en este caso nos vamos a ir con un analista financiero, político, un auténtico crack que tiene más de 160.000 seguidores en su canal de YouTube. Hablamos de Cristian Barros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Igualmente, Cristian, gracias por venir. Como decíamos, es analista financiero con una amplia experiencia en mercados internacionales y es conocido en su canal de YouTube, como decía, con más de 160.000 suscriptores, donde ofrece análisis financieros y educativos sobre inversiones y economía global. Dime un poco, Cristian, ¿cuál es tu perspectiva sobre la evolución del mercado financiero en Europa en 2024? En Europa, bueno, yo personalmente no es un mercado en el que me suele estar más centrado actualmente, básicamente por todas estas temas políticos que tenemos a día de hoy. Esta incertidumbre y tal no suele gustar mucho a los inversores y quizá por esto sea un mercado que no esté, a lo mejor no sea del todo atractivo, ¿no? A mí no es un mercado en el que suela tener, sí que siempre hay que tener un poco más de exposición y tal, pero que no te sabría decir tampoco una clara guía, ¿sabes? Sería jugar un poco, como siempre digo, a ser Dios, ¿sabes? Si te tengo que decir algo de cara aquí a final de año, pero todas estas incertidumbres que hay en temas políticos, pues es como que de algún modo dificultan que se acabe de atraer, digamos, toda esa inversión, ¿no? Al final los mercados financieros funcionan por flujos de inversores, ¿no? El dinero que va de un lado a otro y en este caso, bajo este entorno, quizás es un poco más complicado que acaben de recibir todo ese flujo de inversión que a lo mejor sería lo que podría catapultar un poco más los índices, ¿no? Más allá de que tenemos valoraciones, sobre todo desde el punto de vista más analítico, podríamos decir, que es la parte que más podemos tocar nosotros en el canal, estamos viendo valoraciones súper atractivas, sobre todo en pequeñas y medianas compañías, eso sí. Háblame un poco de Estados Unidos, que ahí sí que está la cosita en máximos, a tope, la complacencia ya es lo más grande, cuéntame. Bueno, aquí es un poco, tampoco vamos a aportar a lo mejor tampoco nada nuevo, porque seguramente de esto ya se haya hablado mucho, pero al final tenemos unos mercados que, bueno, primero hay un entorno donde tenemos elecciones ahora a final de año, normalmente ya sabemos que históricamente todos estos años de elecciones suelen ser buenos años para las bolsas, también hay cierto interés, podríamos decir de alguna manera, de que las bolsas lleguen a lo mejor en máximos o en un buen momento a esas elecciones, ¿no? Para la percepción de los propios ciudadanos estadounidenses. Pero luego también tenemos unas bolsas, digamos, que están ahora mismo, vemos que se están centrando mucho esas alzas en 5 o 6 valores principalmente, ¿no? Si quitáramos ese efecto que tienen estas 5 o 6 empresas, principalmente ligadas por temas de inteligencia artificial, veríamos como que las subidas a lo mejor no son tan altas, ¿no? Y ahí también tenemos lo mismo que decimos con Europa, ¿no? Tenemos unas valoraciones muy atractivas posiblemente en pequeñas y medianas empresas. Entonces aquí sí que posiblemente nos podemos adelantar, si sacamos la bola de cristal, ¿no? Que a lo mejor los próximos meses pueden ser o laterales o ligeramente buenos, por decirlo así, y que luego ya de cara a cuando ya tengamos el ganador de las elecciones y ya empecemos a ver un poquito más lo que va a pasar después, sobre todo ya el mercado parece ser a día de hoy que está descontando que va a ganar Trump, ya todos conocemos a Trump de su anterior mandato, la forma que tiene de gestionar, a veces criticada o a veces elogiada, pero que su forma de negociar es un poco, digamos, agresiva y eso ha dotado bastante de volatilidad a los mercados, que últimamente es algo que no tenemos o que no estamos acostumbrados, ¿no? Pues yo recojo tu testigo, porque a mí me encantan las empresas pequeñas y medianas y ver un poco ese Russell 2000, ese MidDAX, todos esos índices que nos muestran un poco más la realidad a pie de calle de cómo se comporta la economía
en ese mundo macro que parece que está muy lejos de nosotros, se ve mucho más cerca dentro de todo lo que tiene que ver con empresas de media capitalización. ¿Qué es lo que sigues tú con más fruición? Mira, a mí, si tuviera que, digamos que poner un foco en lo que sería el largo plazo, ¿vale? Que es un poco donde nos intentamos centrar, ¿no? En valoraciones atractivas y que puedan ser oportunidades a largo plazo, como te digo, sería a día de hoy más sobre todo por la parte de pequeñas y medianas compañías, lejos de que a lo mejor podíamos entrar incluso en el debate de que estas grandes compañías que están tirando, que son las que decimos que están tirando más de los índices, tampoco estamos viendo valoraciones a niveles de burbuja, ¿no? Podríamos decir, si nos ponemos a hurgar un poquito más al tema valoraciones, quitando un poco el caso de Nvidia, que a lo mejor puede haber cierto riesgo por ahí, ¿no? Porque al final, cuando tengamos, ahora mismo ya sabemos cómo funciona esto a nivel psicología, ¿no? Cuando hay buenas expectativas, en este caso, de algo sobre todo tan disruptivo como es ahora el tema de la inteligencia artificial, está beneficiando mucho a Nvidia, que podríamos decir que ahora Nvidia es como la Microsoft de los años 2000, ¿no? La que se está beneficiando precisamente de toda esta inteligencia artificial, simplemente porque es la que vende estos microchips necesarios, para resumirlo mucho, para poder dar soporte a toda esta tecnología, pero realmente todavía no estamos viendo en la economía real, en las propias empresas, todo lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, cualquier rebaja de expectativas de todas estas grandes empresas, estas Google, estas Amazon, estas Microsoft, que están invirtiendo precisamente que representan aproximadamente el 40% de los ingresos de Nvidia, a la que empiecen a relajar esas estimaciones de inversión en nuevos centros de datos, pues al final puede dar un cierto sustito, ¿no? Que puede alentar a los índices, como te digo. Entonces, me gusta más centrarme ahora mismo en el largo plazo, me gustaría centrarme en más compañías, como te digo, pequeñas y medianas capitalizaciones. Me gusta mucho el oro. Me gusta mucho también, sobre todo, ligado a todo esto de inteligencia artificial, estamos hablando de mucha disrupción, de mucha más tecnología, podríamos decir, pero no estamos hablando en ningún momento de cómo vamos a cubrirnos de toda esta tecnología y de todas estas fake news y todas estas problemáticas que puede traer, digamos, la propia inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me estoy centrando también mucho en empresas relacionadas, como te digo, con la ciberseguridad, me puede parecer interesante. Y luego también otras economías, a lo mejor como India, pues pueden ser bastante interesantes para el largo plazo también. Pues te cojo un poco el testigo. Vámonos a la parte derecha, vámonos a Oriente, que a mí me encanta India, me encanta China, me encanta hablar de toda esa zona que es menos habitual para el inversor medio europeo y que desde el cierre de Wall Street queremos que todo el mundo abra un poco la mente y que tenga la capacidad de analizar distintos mercados que allende los mares nos pueden interesar muy mucho. Háblame del Kospi surcoreano, ¿lo conoces, lo manejas, ese índice de media capitalización de empresas de Corea del Sur? No es un mercado que suela centrarme mucho, la verdad, podría tirar así algo al aire, pero no, a lo mejor no es algo en lo que te pueda aportar mucho valor. Me gusta, hablando de esa zona que decíamos, siempre me ha gustado mucho China, la verdad. Lo que pasa que China, pues ya sabemos un poco todos, cómo está gestionada, cómo es, sí que a largo plazo puede tener un plan muy interesante, pero a lo mejor, volviendo a lo de antes, a lo que decíamos al principio, ¿no? Al final, para que se pueda materializar todo este potencial, requieres de cierta atracción, digamos, de inversión, ¿no? De inversores que quieran invertir ahí. Entonces, claro, cuanto más incertidumbre hay, que es lo que está pasando en el mercado chino, y se pones a regular a los monopolios y a las empresas que están yendo bien, pues al final todo eso ha hecho que los inversores se hayan huido, ¿no? de esa economía. Y lo que hablábamos de India es una economía que puede ser mucho más interesante porque de algún modo me da la sensación que está recogiendo, digamos, el testigo que tenía ya, digamos, antes la propia China, ¿no? Que era como el primer eslabón de la cadena de producción. Entonces, precisamente por todo estas problemáticas que estamos viendo que hay en el mercado chino de grandes empresas multinacionales que quieren entrar, digamos, a negocio en China, estamos viendo cómo se sienten las grandes empresas, Google, Microsoft, también Apple, están invirtiendo en India, ¿no? También para coger, digamos, China se está centrando en una parte más, si lo queremos llamar así, de innovación respecto a lo que ha sido históricamente, y en el caso de India es la que está recogiendo, digamos, toda esa parte más de mano de obra, ¿no? Que tenía China hasta hace poco, ¿no? Y vemos muchas empresas que están empezando a apostar por esa economía y por eso que puede ser está siéndolo realmente, una economía bastante interesante, pero a pesar de que haya subido bastante y esté superando máximos históricos, puede seguir siendo una economía interesante por estos motivos.
Indudablemente yo me quedo con esa India que llevo cacareando desde hace más de un año, con ese comportamiento del Nifty 50, del Sensex y esos principales índices de India que han pasado de convertir a la India en un país bisagra entre Oriente y Occidente a una potencia absolutamente brutal. Nos quedamos sin tiempo y nos tenemos que ir directamente a Estados Unidos con un directo que hay a continuación, pero quiero despedirme y darte las gracias, Cristian, por habernos acompañado hoy. Se repetirá en otra ocasión si es que así nos lo permites. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Mil gracias. Nosotros nos vamos a un directo justamente que tenemos rueda de prensa de la secretaria Karine Jean-Pierre en Estados Unidos. Ahí la tenemos en pantalla. Vamos a ver exactamente qué es lo que está hablando para informarnos desde justo Estados Unidos. Lateral sclerosis. That is from February. That is coming from February. That is what the medical unit, the president's doctor, shared. And I said to you, it's happened 3 times. Each time there is a physical that occurs and we put out a comprehensive report, that is when he has been able to see a specialist. So that's what I can share. Question on this. Has the president, you mentioned Parkinson's, multiple sclerosis, all of these things. One diagnosis that we have heard of, potential diagnosis, is hydrocephalus, which is fluid buildup in the brain. It's something we've never heard in any of the medical reports. Is that something that the president has been evaluating? If it's not in the medical report, obviously it's not something that the president is dealing with. Well, I can tell you this. Just going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. So those are the things that I can give you full-blown answers on, but I'm not going to confirm a specialist, any specialist that comes to the White House out of privacy. Question is, will the president go to the Hill today? I know we saw his letter. Is he intending to have this conversation face-to-face with him? So look, the president, obviously this is someone who is a senator for 36 years, who was the president of the Senate as when he was vice president for 8 years, and he truly respects the members of Congress, and has always and will always do that, especially as a former senator. And I will say, and you've heard us say this before, or most recently, is this is a president who's won the primary, right, by 14 million votes, 87%. Of those votes, so certainly. And look, I don't have any engagements to read out, outside of that, but I will say that the president was in Pennsylvania. I just mentioned at the top, he got to see Senator Fetterman, Senator Casey. He also got to see Congresswoman Dean. He spent some time with them. They traveled across Pennsylvania. And I will say, when the president gets knocked down, he gets back up. This is quintessential Joe Biden. And there are a long list of other congressional members who have shown their support for this president. I don't have anything else to read out. You saw the letter. The letter was, I think, pretty clear on where the president stands, and I'll just leave it there. Okay. Yeah. You've noted that there are thousands within the Walter Reed system who may be treated by a specialist who visits here at the White House, but this neurologist had a meeting with the president's physician, with his doctor. You're refusing to say if he was here to evaluate the president or if he was consulting on the president's health, so what then was that meeting about? And I will say that Dr. O'Connor leads the medical unit. He leads the medical unit. No, because we will not confirm or speak to names that you're providing to me. It is out of security reason, is out of protecting someone's privacy. We're just not going to do that. But they are. The reason that I mention that is because there are 1,000 military members that do indeed use the White House medical unit. They do. They get care from that. We're talking about the President of the United States. Guys, I'm trying to answer the question so you can connect the dot that there are multiple neurologists that come, not neurologists, specialists that come through here because there are more than 1,000 medical military personnel here, But you certainly could clear this all up just by saying what he was doing here and if it was connected to the president, yes or no? I am not going to confirm a particular neurologist, anybody. It doesn't matter if they're a dermatologist or a neurologist. I'm just not going to do that. I shared with all of you that the president has been with the neurologist 3 times as it relates to his physical
3 times. So you know, I'm just not, guys, I'm just not going to do that out of security reasons, out of privacy. It is not something that I'm going to do. A measure of privacy we have to be able to give people from here. One other question. The president's doctor, you say, has seen no reason to evaluate him for Parkinson's since his physical in February. Is that based on these verbal check-ins that you've been describing, based on his public appearances? Wait, say that one more time. You've said that the president's doctor has seen no reason to evaluate him or reevaluate him for Parkinson's since that physical in February. What is that based on? Is it these verbal check-ins? I never said that. Well, what I have said is is that he just had a physical just in February, and the physical was very clear. It was a comprehensive physical. We gave out a report on that, and you know, as it relates to the check-ins, that is something that is common. The president has a medical unit that is literally down the hall that he's able to check in with when necessary. They normally do it while he's exercising. That is not uncommon. It is very different. It is very different than any everyday American. They do not have that option. They do not have that access because he's president of the United States. Every other president has had that access, and they are able to do that. So just to be clear, yes or no, has his physician seen a reason to reevaluate him for Parkinson's since the February physical? No. The comprehensive report that you all have stands. The president obviously will have another physical, and we'll wait for that physical. Great. Yeah. So the president has said twice that he's had neurological evaluations as part of his physicals, you know, in these various interviews today and also on ABC. But there have been a number of people who have said, listen, you know, why don't you have a cognitive test just to rule out that there are any issues? Would the president, you know, would you counsel him to do that just to sort of put an end to these questions? Andre, I hear you. The neurologists have said it is not warranted. The president himself, he said it today, he said it more. Pues ahí tenemos a Karine Jean-Pierre desde Estados Unidos, secretaria de prensa de Estados Unidos, comentando un poco ese estado del presidente estadounidense Joe Biden. Fijaos que nos decía que el presidente no ha sido tratado por Parkinson ni está tomando medicación para esta enfermedad. Jean-Pierre destacó la extensa experiencia del presidente en el Senado y su respeto por los miembros del Congreso. Resaltó también que Biden ganó las primarias con amplia mayoría y mencionó su breve visita a Pensilvania, donde se reunió con varios senadores y congresistas. También ha subrayado la resistencia del presidente ante los desafíos y la amplia lista de miembros del Congreso que lo apoyan. Respecto a las consultas médicas del presidente, Jean-Pierre mencionó que Biden ha sido evaluado por neurólogos en 3 ocasiones durante sus exámenes físicos, pero no ha confirmado nombres específicos de los especialistas por razones de privacidad y de seguridad. Es verdad que los periodistas están intentando de todas las maneras posibles que confirme un posible diagnóstico de Parkinson, que confirme un posible diagnóstico neurológico, pero en ningún momento Karine Jean-Pierre está diciendo más allá de lo que está autorizado a decir, que en definitiva es que ha visitado 3 veces a distintos neurólogos. Con esto claro, tenéis ahí el paralelo dentro de YouTube que podéis seguir para ver las declaraciones de Karine Jean-Pierre, y nosotros seguimos con este cierre de Wall Street. Ya sabéis, siempre estamos pendientes de lo que pasa en Wall Street, en Estados Unidos, y todo aquello que pueda afectar a nuestras inversiones, y por supuesto, pues este tipo de noticias hay que comentarlas porque indudablemente pueden afectar a la buena marcha de nuestras inversiones, teniendo en cuenta que podrían cambiar un poco las decisiones en Estados Unidos en cuanto a lo que la presidencia se refiere. Nosotros vamos con la siguiente entrevista que tenemos esta noche y la tenemos, vamos a ver si la puedo recuperar, con Eneko Nor. Eneko, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un placer saludarte. La última vez te pillé justamente en un congreso en La Rioja, en un sitio precioso, absolutamente maravilloso, pero no tuvimos oportunidad de charlar demasiado por esa mala conexión. Hoy sí que sí, nos desquitamos y charlamos de criptoactivos, que es de lo que hemos venido a hablar, que en definitiva están a punto de aprobarse distintos ETFs. Cuéntame. El famoso ETF de Ethereum, que lleva mucho tiempo
hablándose de que se van a aprobar, porque bueno, ha pasado un proceso bastante largo, ¿no? Que primero Ethereum, bueno, los ETFs de Bitcoin por fin se aprobaron, que el de Ethereum pues nunca llegaría o el año que viene, y de repente pues cosas que han pasado en Estados Unidos, que la percepción regulatoria parece que se va aclarando un poco más. De repente dieron una sorpresa, como que parecía que los ETFs de Ethereum iban a estar más cerca, ¿no? Hasta el punto de que las últimas noticias que tenemos es que podrían ser aprobados esta misma semana. Esta misma semana, fíjate, ¿cómo va el de Solana? Porque hemos visto que ya lo ha pedido Canadá, lo ha pedido Estados Unidos, la cosa está que arde ya, claro, abrimos la veda y ya todos son ETFs y evidentemente hay que hacer entender un poco a nuestros espectadores por qué es tan importante el uso de ETFs dentro del mundo de los criptoactivos. Explícanos un poco, Eneco. Bien, invertir en un activo como cripto pues tiene sus riesgos y sus problemas, ¿no? Entonces, quiero decir, pues lo bonito de cripto es que una persona puede guardar sus bitcoins, sus Ethereum, la criptomoneda que sea en su casa, en su propio wallet, sin depender de bancos, o sea, fuera del sistema financiero tradicional, para lo bueno, o sea, al final pues es la libertad, ¿no? Que una persona pues en un país donde quizá no puede fiarse de que su dinero esté a salvo en un banco porque puede haber un corralito, porque le pueden congelar las cuentas por estar en contra del gobierno, lo que sea, ¿no? Pues al final una persona guardar su dinero en su casa, ¿no? Pues como podría ser puedes hacer tú con el metálico en tu casa. Pero pues tiene sus complicaciones, hay que recordar unas claves, tradicionalmente, históricamente se sabe pues que hay gente que ha perdido las claves y ha perdido mucho dinero. Entonces, pues una forma más fácil de invertir en cripto es a través de los ETFs, que al final son, digamos, casi como unos fondos que replican el valor del activo en el que están denominados, pero es muy fácil invertir, muy fácil porque puede estar disponible desde cualquier banco, desde cualquier broker. Alguien dice, oye, quiero comprar Bitcoin, pues compra desde Bitcoin. Entonces, esa es una forma fácil de invertir en cripto y por eso se está popularizando tanto. Bueno, indudablemente es muy sencillo comprar un ETF en cualquier broker, pero además nos aporta una cosa que no tiene Bitcoin, que es la regulación a la cual están sometidos esos ETFs, de ahí que vaya directamente a la consulta de la SEC o a otros reguladores. En este caso, justamente hablando tanto del ETF de Bitcoin, que ya ha salido por Vanguard, BlackRock y distintas gestoras que están comercializándolo bajo esa aprobación de la SEC, estamos pendientes de la aprobación del ETF de Ethereum y estamos pendientes de la aprobación del ETF de Solana. Bueno, todo esto nos ayuda a entender que uno se puede aproximar al universo cripto sin necesidad de entrar en la blockchain o en empresas que comercializan sus productos y servicios a través de la blockchain. Porque si bien la blockchain es uno de los sistemas de codificación de datos más seguros del mundo, por no decir el más seguro, porque seguro que militarmente hay cosas que no conocemos que sean aún más seguras, es muy probable, pero hasta donde nosotros sabemos, la blockchain tiene la capacidad de encriptar de una manera absolutamente brutal y es muy difícil que sea violable. Ahora sí, las empresas que trabajan a través de la blockchain tienen brechas de seguridad como cualquier empresa y por esto es complicado invertir para muchos inversores noveles dentro del mundo cripto. ¿No es así, Eneco? Sí, es una forma de hacerlo más fácil. Lo dicho, a ver, es relativamente fácil comprar Bitcoin y guardarlo en tu wallet o en tu casa o dejarlo en un exchange, pues como puede ser Coinbase, que ahí ya se asume pues cierto riesgo de que esa empresa pues pues cierre, ¿no? Pero pues los ETFs lo hacen pues más fácil y de una forma pues regulada, ¿no? Como dice, la persona sabe pues que cuando mete $1.000 en un ETF de Bitcoin, pues están ahí pues asegurado por la SEC, en un ETF que en principio pues nadie se va a llevar el dinero en ningún sitio y que siempre que quiera pues hace un clic y recupera su dinero, ¿no? Entonces es una forma fácil de invertir. Lógicamente, para los criptopuristas, pues que es una herejía, ¿no? O sea, que Bitcoin alguien lo pueda comprar, digamos, entre comillas, pues a través de un banco y que no sea Bitcoin tal y como debería ser comprado y guardado en su wallet, pues para mucha gente es una herejía. En realidad es una forma de un formato de inversión, ¿no? Inversión en cripto, pues oye, cuanto más fácil, en mi opinión personal, cuanto más fácil lo pongamos para la gente, pues siempre será más fácil. Lo que queremos es que haya adopción,
que la gente lo entienda, que la gente haga sus pinitos, pues voy a meter $100 en Bitcoin y vayan aprendiendo, ¿no? Eso es lo que buscamos, es que haya adopción, se vaya entendiendo más y sobre todo, pues que se quite esta mala imagen que tienen en muchos países como en España, cripto, ¿no? Que sin más, que haya algunas de las mayores firmas de inversión del mundo que hayan lanzado unos fondos, unos ETF referenciados a Bitcoin, Ethereum, pues esto es muy importante para la validación y la activo que consideramos tan serio como para invertir como puede ser, pues como la bolsa, como puede ser el oro o otros metales preciosos. Pues fenómeno, Eneko, muchísimas gracias. Eneko Nor, cofundador de Stavolut y experto en criptomonedas. Muchas gracias por unirte hoy. Hoy sí que hemos podido charlar un poco más tranquilitos. Te espero otro día para poder comentar un poco todas estas novedades y que podamos explicarle a toda la audiencia en qué tenemos que poner el foco. Esa me la guardas y la hablamos en la siguiente. Muy bien, estaré encantado de volver. Gracias, Eneko, un placer. Pues nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y seguimos hablando de inteligencia artificial. ¿Con quién vamos a hablarlo? Lo vamos a hacer aquí en el estudio, pero no te lo cuento porque quiero que te quedes y lo veas. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Que llueva, los pajarillos cantan. La nube se levanta, la luna se levanta. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Los pajarillos cantan, la luna se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que sí, que no, que cante el labrador. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores. Todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, Pues estamos de vuelta y cuando os digo que tengo un programazo es que lo tengo, y es que esto es así y no hay manera de negarlo. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque no paramos en el cierre de Wall Street, y es que vamos a hablar de inteligencia artificial, y no con cualquiera, sino con un profesional que sabe muchísimo de esto, y por eso tenemos a Juan Antonio Muñoz Gallego, fundador de Skill Academy. Bienvenido, Juan Antonio. Un placer, Javier, estar aquí contigo hoy. Pues un placer para mí siempre recibirte en esta que es tu casa y donde siempre eres muy bien recibido. Para aquel marciano que no conozca a Juan Antonio Muñoz Gallego, como decía, él es fundador de Skill Academy, una plataforma educativa que se enfoca en habilidades digitales y tecnológicas. Y por supuesto es un experto en el impacto de la tecnología en redes sociales, la comunicación, la educación y la inteligencia artificial, que por eso estamos aquí hoy. Y es que te quiero preguntar un montón de cosas y no nos va a dar tiempo porque, como ya sabes, siempre vamos súper
súper justos. Pero cuéntame un poco, ¿qué estrategias están utilizando las plataformas para combatir la desinformación en las elecciones? Estamos a tope con las elecciones de París, acaban de terminar, se ha liado pardísima, tienen un problemón ahora para formar gobierno de no te menés. ¿Qué están haciendo con inteligencia artificial? ¿Cómo se lucha contra esto? Lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado es que estamos en un momento clave. ¿Por qué? Porque vemos que se está hablando mucho de los datos. De hecho, hay una foto de los penaltis de Reino Unido cuando ha pasado a la final, a las semifinales, que está dando la vuelta al mundo, que es hacia dónde se tenía que tirar en el penalti. Pues eso lo estamos viendo en las elecciones también. O sea, estamos viendo que los partidos políticos están cada vez analizando más datos, están utilizando las redes sociales de forma intensa y están sacando todo el arsenal tecnológico que pueden sacar. O sea, estamos viendo que ya no es solo todos esos datos que tenían, porque sabemos que las redes sociales, la cantidad de datos que tienen de cada uno de nosotros es inmensa. Entonces, ahora, con toda la llegada de inteligencia artificial, van a poder hacer toda esa activación casi a microsegmentos, o sea, a pequeñas comunidades van a poder activar toda esa información y esa contrainformación que están manejando. Y ahí va a ser muy importante ver cómo la industria, todas las redes sociales y cómo la sociedad va a reaccionar a todo lo que estamos viendo. Pues José Antonio, antes la manera en la que se manejaban los datos era haciendo encuestas a pie de calle, ahora esas encuestas van directamente a través de las redes sociales, si no lo entiendo mal. Claro, es que ahora la cantidad que hablábamos de datos que tienen las redes sociales es inmensa. O sea, saben qué te gusta, qué no te gusta, qué contenido te interacciona, a qué mensaje respondes, a qué mensaje no respondes. Entonces, bueno, toda esa información está ahí en esas plataformas y es una información que es como una caja negra. O sea, las plataformas tienen acceso a esa información, pero todos nosotros no tenemos acceso a esa información. Pues Antonio, vamos un poco a la parte conspiranoica. Vamos a ver, tenemos Meta, que tiene información de nosotros lo más grande del mundo mundial. En la parte profesional tenemos LinkedIn, donde nosotros compartimos lo que nosotros queremos y se mete mucho menos en lo que es la vida diaria. Pero sí que tenemos 50.000 aplicaciones que nos dicen qué haces, qué no haces en base a esto que tú me cuentas, qué te gusta, qué no te gusta, cuál es tu intención de voto antes de que tú lo sepas. Exacto, es que saben casi cuándo vamos a respirar. Pero lo curioso es lo que comentabas antes de la desinformación. Hay una serie de informes que dicen cómo combaten estas redes sociales y si combaten a la desinformación. Hay un informe que dice que Facebook ha sido la que más ha trabajado contra la desinformación, con un 77% de eficacia. Hablan de Instagram con un 70%, TikTok con un 32%, X un 15%, tienen manía de Elon Musk, no sé por qué. A YouTube le ponen un 4%. Entonces, pero luego dices, ¿quién ha hecho este informe? Este informe lo ha hecho la Fundación Maldita. Y ya hay gente que dice, ¿qué fiabilidad tiene esto? Nos creemos los informes, es verdad que las plataformas están combatiendo la desinformación. Bueno, recordemos que Zuckerberg le cayó lo más grande en las elecciones de Estados Trump. Unidos, Eso es. del 2020. Eso es, que lo acusaron de desinformación, de permitir facciones rusas que manipularan los resultados electorales, en fin, una auténtica locura. Pero lo que estamos viendo es que la sociedad está reaccionando. ¿Cómo? Pues está yendo a plataformas donde no hay control o hay menos control. Estamos viendo que cada vez más gente va a Telegram. Se habla aquí de la valoración de YouTube, pero estamos viendo que la gente se informa muchísimo en YouTube. Se creen bastante a la gente que les da esa confianza. Y estamos viendo, hablaba en Econor de todo este nuevo ecosistema blockchain, estamos viendo redes sociales en ese ecosistema blockchain que son libres absolutamente. O sea, ahora mismo una red social puede bloquear a alguien. Esto me interesa muchísimo, espérate que te corte. ¿Hay redes sociales a través de la blockchain para que sea absolutamente imposible no tenerte identificado? Porque lo que es alucinante de la blockchain es que puedes identificarte sin lugar a error. Y esto tiene muchísimas aplicaciones, como son los NFTs y como son los contratos inteligentes, Pero teniendo una red social donde tú eres tú y no vas a ser otra persona, tienes una responsabilidad.
y no escapas de esa responsabilidad, como cuando te abres un perfil en Meta o en cualquier otra red social, en Twitter o en X, y pones yo soy menganito de los palotes. Ahora estamos viendo que se está poniendo mucho esfuerzo en intentar regular. Pero ¿qué pasa si encontramos una red descentralizada que no es propiedad de nadie y a la vez es propiedad de todos? ¿Quién puede bloquear ahí? Nadie puede bloquear a nadie. Entonces, las redes que aparecieron inicialmente como Lens y más, todo, ahora Farcaster, que está un poco más de moda, realmente nadie puede bloquear a un influencer que está compartiendo un contenido. O sea, tú puedes dejar de verlo, pero nadie te puede bloquear. Imagino que poco a poco se montarán sistemas para que la propia comunidad puedan dejar de lado a alguien. Pero va a ser un momento muy interesante porque ¿qué pasará cuando los grandes gobiernos no puedan decir a una, oye, a este le quiero bloquear? Porque hemos visto aquí en España que incluso una red como Telegram se planteó si se bloqueaba, que luego no llegó a nada. Pero tenemos que pensar que las nuevas generaciones, o sea, nosotros somos de una generación ya nacida digital, pero esta generación nueva que ya ha nacido con la inteligencia artificial, que maneja redes como Discord, que maneja redes como Telegram, que está ya muy metida en el ecosistema blockchain, toda esa nueva generación se va a informar de una forma muy diferente y va a tener una libertad absoluta de oír qué mensaje quiero oír, que eso es algo que va a revolucionar todo. Sobre todo, yo no sé si libertad absoluta de elegir qué mensaje quiero oír, sino de que elijan por mí en base a mis gustos. Es decir, esa inteligencia artificial que procesa todos los datos de lo que yo le digo que me gusta, es capaz de ofrecerme cosas que sean afines a lo que yo le he dicho que me gusta. De tal manera que de manera absolutamente inconsciente podríamos estar polarizándonos sin aprender cosas nuevas que nos podrían gustar. Es decir, si esto lo trasladamos a la parte política, hablando hoy este programa justamente de elecciones, de todo lo que estamos viendo, sería imposible que alguien cambiara de ideología política, porque todo lo que recibiría alimentaría aquello que le hemos dicho que sí que nos gusta, ¿no? Pero hasta ahora se está intentando, de hecho se ha intentado muchas veces, crear esos bots en redes sociales que contestan, mandan información, contrainformación. Ya no hablo de usar inteligencia artificial para crear un vídeo que parece verdadero que es falso. Hablo de usar la inteligencia artificial para hacer ataques de información que te puede parecer real, que luego no es real. Y la gente está preocupada. O sea, hay un 60-70% según los informes de gente preocupada de que el contenido que ve en su feed, ¿quién ha decidido ese contenido que he visto en mi feed? ¿Quién decide qué es lo que me llega? ¿Y por qué me llega a eso? Y si eso lo activa la inteligencia artificial, que es lo que parece, hay muchos datos, la inteligencia artificial activa eso, vemos a los gobiernos, se ve a Rusia que ha invertido muchísimo en chips, realmente vemos que hay una intención de tener ese armamento tecnológico y de información y utilizarlo. ¿Crees que en el futuro podremos votar a través de la blockchain? Yo lo veo difícil todavía. Todavía complicado, ¿no? Lo veo complicado. Pero, a ver, la blockchain lo que simplemente es como un libro contable, te vas a dejar ahí registrado todo. Lo que habrá que ver es la seguridad a la hora de escribir en ese libro contable, porque muchas veces hay una serie de capas intermedias que a veces no tienes la seguridad de que vayan a funcionar. Claro, porque en definitiva, para que tú puedas escribir dentro de ese libro contable, como tú dices, tiene que haber un proveedor que te permita llegar a ese sistema, ¿no? Claro, es que lo comentaba antes en Econor, cuando hablaba de tener tu propio wallet, que tienes tu libertad, pero cuando lo metes en un exchange es como algo ya de herejes, ya has metido, ya estás metido otra vez en el sistema. Y si compras con un derivado ya horroroso. Entonces sí que es verdad que yo creo que, a ver, todavía falta mucho conocimiento en la sociedad para que estuviéramos en ese punto. ¿Qué vamos a ver en los próximos 6 meses, 4 meses hasta noviembre? Realmente en esas elecciones estadounidenses que sí, desde luego ha tenido importancia la inteligencia artificial en las que hemos visto en Reino Unido y en las que hemos visto legislativas en Francia en primera y segunda ronda, el sumum del sumum en este año electoral en todo el planeta, porque hay, no sé si 200 y pico
países en elecciones, pero evidentemente el más importante es Estados Unidos. Yo veo que esto me recuerda a la peli de Moneyball, en la que se analizaban los datos. Yo creo que los partidos políticos en los países están analizando datos, pero para decir, oye, ¿cómo puedo sacar la máxima eficacia de mi comunicación? Y la comunicación la están centrando en sacar el máximo resultado y a partir de ahí hacer la estrategia. Se hablaba mucho en los debates previos, oye, la estrategia con este resultado, con este número de diputados que tengo, sí, pero antes ha habido una estrategia de datos como Moneyball y se ha sacado un resultado basado en una comunicación y esa comunicación se ha usado muchísima tecnología, más que nunca en ninguna de las elecciones que hemos vivido. Estamos viendo que funciona, porque decían, oye, Biden consiguió en las primarias sacar un buen resultado y dices tú, ostras, es una persona que hoy mismo tenemos un directo en el que se está hablando de si su salud está correcta. Si su salud está correcta y si ha visitado más o menos veces a los neurólogos. Quiero decirse, lógicamente, en Estados Unidos se complican mucho las cosas. Ahora bien, dime una cosa, uno de los votantes más difíciles de llevar a las urnas son esos jóvenes que a día de hoy pues tienen como muy pocas ganas de votar. Parece que lo de la política no va con ellos, que esta cosa de las ideologías es cosa de adultos y bueno, yo cumplo 18 años, pero bueno, es verdad que hay una parte más implicada, pero la gran mayoría como que les cuesta más entrar. A través de la inteligencia artificial, ¿tú crees que los partidos políticos van a idear algún tipo de campaña, algún tipo de Yo creo que están trabajando en ello, seguro. Además, lo hemos visto como líderes de partidos nacionales nuestros están siendo entrevistados por youtubers que hemos tenido aquí en Negocios Televisión, como Pedro Buerbaum. O sea, que se están acercando y no ha sido el primero, ya hay varios que se han ido acercando a youtubers y a plataformas en YouTube que curiosamente los que dicen sobre la desinformación dicen que son las menos fiables, pero son las que los jóvenes están escuchando. Algo no encaja. Algo no encaja, pues vamos a ver si nosotros lo metemos en una caja y lo preparamos para verlo otro día. Gracias por acompañarnos hoy, Juan Antonio Muñoz Gallego, fundador de Skillet Academy. Como siempre, un auténtico placer tenerte en el estudio. Un placer, Javier. Pues nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y volvemos ¿con qué? Pues con nuestro consultorio, ya sabéis, nos podéis preguntar por el título que queráis, que lo podéis hacer a través de teléfono móvil enviándonos un WhatsApp. Con esta mano derecha me voy al 609-075-552 con el más 34 desde, si nos enviáis el mensaje desde fuera de España y nos hacéis la consulta que queráis. Oye Javier, que quiero ver cómo va Tesla, cómo va Amazon, cómo va la que queráis, no hay ningún problema. 2 minutos y volvemos al